Y en violencia de género y en desigualdad tenemos que tener el mismo planteamiento. Quien va a resolver el problema de la violencia de género, quien va a resolver y a curar la enfermedad de la desigualdad que existe en nuestra sociedad, es la propia sociedad. No habrá un gobierno, ni una ley, ni nadie que pueda utilizar un instrumento, que pueda utilizar un bisturí, que pueda utilizar un medicamento para resolver ese problema. Él decía que solamente se ve lo que se mira y solo se mira lo que se tiene en la mente. Si no tenemos conceptualizado cuál es el problema, cómo se presenta, con qué características, difícilmente lo vamos a poder ni siquiera identificar. Y si no identificamos el problema y nos quedamos con algunas de sus manifestaciones, podremos poner solución a esas manifestaciones, pero no a la causa de esas manifestaciones. Si la cultura es conocimiento, el conocimiento es un conocimiento social y la sociedad somos hombres y mujeres, lo que tenemos en el momento actual, en pleno siglo XXI, no es una cultura. Es claramente una pseudocultura, una especie de hemicultura. ¿Por qué? Porque el conocimiento, las ideas, las referencias, la forma de entender las relaciones, la vida, los problemas y las soluciones ante los conflictos de la vida que históricamente han estado presentes, no han sido integrados sobre referencias femeninas. Básicamente ha sido la visión masculina, la visión de los hombres, la visión de quienes estaban en posiciones de poder, con capacidad de decidir, de influir y de condicionar esa realidad, la que ha hecho posible que ese conocimiento común sea basado o esté basado en la referencia de los hombres, en la referencia masculina. Luego lo masculino queda como referencia social pública y lo femenino queda fundamentalmente relegado a esa identidad de las mujeres construida sobre las funciones de esposa, madre, ama de casa. Pero en cualquier contexto cultural, lo masculino tiene una posición de reconocimiento añadido. Lo estamos viendo en el día a día, en la política, en la lucha por tratar de cambiar la situación actual, cómo el hecho de ser hombre se reconoce y se le da un valor frente al hecho de ser mujer. Porque esa estructura jerarquizada lo que permite que cuando hay un conflicto, la parte que está arriba, que ocupa una posición de dominio, de poder, de superioridad, cuando existe el conflicto tiene la capacidad de resolverlo de manera ventajosa a sus intereses. Porque si lo hace desde el diálogo, desde el consenso, puede ser que no tenga razón y puede ser que pierda en el diálogo, ante la falta de argumentos y ante la falta de razones, ese conflicto que se ha producido. Tener una posición de poder permite en un momento determinado llegar a una situación en la que diga, porque lo digo yo, y esto es lo que hay. Y esa situación permite resolver el conflicto. Es más, cuando existen problemas, quien está en una posición de poder lo que hace es potenciar el conflicto, no evitar el conflicto. ¿Por qué? Porque en el conflicto se sabe poderoso. En situaciones de igualdad y diálogo sabe que puede perder. Por lo tanto, vemos que el machismo es la propia desigualdad, no la manifestación excesiva de la desigualdad. Machista no es el que dice un chiste machista, el que dice un piropo en un momento determinado, el que da un golpe. Esos son machistas. Pero machistas es también el que sin hacer nada permite que todo eso ocurra. La violencia viene determinada por la cultura. Es decir, esa referencia, ese conocimiento cultural permite que se use la violencia para resolver determinados conflictos. Y se ve no como una situación que rompe el orden, sino que mantiene el orden. Se ve como algo útil y la violencia se integra como parte, como un instrumento necesario para convivir, para mantener ese orden. Y si tú en una relación permites que tu mujer haga ciertas cosas, tú vas a ser cuestionado como mal hombre, como calzonazos, como un hombre que no sabe poner a su mujer en su sitio. Y si la mujer hace cosas que no debe hacer, pues también será considerada como una mala mujer. Pero la responsabilidad del control se sitúa sobre quien tiene esa posición de referencia, que es el hombre. Y hasta el punto que existe una triple relación entre cultura, que dice lo correcto y lo incorrecto, y cómo va evolucionando, lo que es el género en cuanto a esa referencia y lo que es el uso de la violencia para corregir aquello que se considera desde el punto de vista de la cultura como desviado, incorrecto. Es lo que permite que muchas mujeres, que todavía una parte de la sociedad, como veremos, entienda que hay normalidad en la violencia contra ellas y que, a pesar de sufrir graves lesiones, digan, mi marido me pega lo normal, que es lo que a mí me impactó como forense para ponerme a estudiar estos temas. Y lo primero que decía era, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Cuestionaba la cantidad de violencia, no la violencia. Otras te decían,
Mi marido me pega con motivo, pero es que hoy me ha pegado sin motivo. Y eso sí que me da mucha rabia. Entonces, la denuncia era pues que consideraba que no tenía motivo, porque cuando tenía motivo y ella lo aceptaba, le daba igual que le pegara. O esa normalidad que te decía, me pega, pero por lo menos le importo, entendiendo que la violencia era una consideración porque en el fondo quería corregir algo que para él estaba mal. Aquello que consideran. Muchos hombres te dicen, cuando estabas viéndolo con ellos, maltratadores en el juzgado, te dicen, no, yo le pego a mi mujer, sí, pues claro que le he pegado, pero es que mi mujer se empeña en llevarme la contraria. ¿Cómo eso de que te lleva la contraria? Sí, sí. Entonces, no lo ven en una posición de igualdad. Si tú estás en una posición de igualdad y alguien opina diferente a ti, pues tú dices, no tenemos el mismo criterio, no nos ponemos de acuerdo, no opinamos lo mismo, tenemos diferentes gustos, diferentes iniciativas, diferentes criterios para educar a los hijos, a la hija. No, me lleva a la contraria. Porque mi posición no es como la tuya. Ojo, no es obligatorio ser maltratador si eres hombre. No estamos hablando de los hombres, estamos hablando de los hombres maltratadores, porque son hombres que, aprovechando las circunstancias, las utilizan para ejercer la violencia y conseguir objetivos a través de esa violencia. La inmensa mayoría de los hombres no lo hacen, pero quien sí lo hace debe de ser cuestionado por hacerlo utilizando como estrategia y como argumento ese contexto cultural que se ha construido. Hay un 2% de la población en toda Europa que dice que la violencia contra las mujeres es aceptable en determinadas circunstancias. Es decir, que entiende que hay razones para poder utilizar la violencia de género. Pero es que hay un 1% de esa sociedad europea moderna del siglo XXI que cree y que entiende que la violencia de género es aceptable en todas las circunstancias. Hoy día no hay una crítica real, sino que se critica fundamentalmente lo cuantitativo, cuando las matan, cuando hay una situación de violencia grave, y a pesar de hacer una crítica sobre lo cuantitativo exclusivamente, cuando se acumulan muchos casos en un periodo de tiempo corto, también suele aparecer de una manera muy cercana a la valoración la justificación en el agresor porque estaba bebido, porque estaba muy nervioso, porque es muy celoso, o en la víctima porque ha hecho algo que está mal, porque le había engañado, y además una cuestión muy institucional. Ya dicen, y no había puesto denuncia, ha sido asesinada y no había denuncia conocida. Y están ya como cuestionando la conducta de la víctima si había puesto... ¿Qué tendrá que ver ahora que la han matado? Que estamos hablando de eso. Cuando hablamos de una situación de este tipo se caracteriza por dos hechos. Por impunidad, porque la inmensa mayoría de todos los maltratadores que existen, según la macroencuesta en nuestro país, las condenas representan el 4% de los maltratadores. Luego hay una gran invisibilidad. Conocemos, a través de las denuncias, solo el 20% de la realidad. El 80% no se denuncia. Y tampoco se suele detectar ni ver en otros servicios como sanidad, como servicios sociales, que se conoce una parte mínima. Los hombres no han hecho otra cosa nada más que cambiar para seguir igual. Un hombre de hoy día no tiene nada que ver con un hombre de hace 10 años, de hace 20 años o de hace 50 años. Son diferentes, somos diferentes, en todo. En actitudes, en roles, en funciones, espacios, en sensibilidad, en todo. Pero el de hace 30 años, el de hace 20, el de hace 10 y el de ahora tienen la posibilidad de ejercer una posición de control, de dominio dentro de una relación de parejas. O sea, las mujeres son asesinadas en el mundo por sus parejas o exparejas. No lo son en lugares solitarios, en calles oscuras, no lo son como parte de bandas armadas ni como parte de grupos criminales organizados. Lo son en su casa, en el sofá, mientras están esperando y llega su marido y las mata. Esa es la realidad de la violencia de género. Y esa es la realidad del planeta y esa es nuestra realidad en nuestro país. En Europa, concretamente, son más de 3.000 mujeres las que son asesinadas cada año. Y en España la media es de 70 al año. Y eso significa, porque a veces se nos olvida, desviamos la mirada, que son 700 hombres, 70 hombres al año, los que matan a sus mujeres. Y lo decíamos al principio, 70 cada año, que no son hechos aislados puntuales, sino que son hechos que ocurren un año, otro año, otro año, otro año, otro año, y todavía estamos preguntándonos qué hacemos para acabar con esto. Por lo tanto, estamos con una sociedad que por esa distancia histórica y por esa distancia potenciada ahora desde el posmachismo con sus manipulaciones, no se está posicionando frente no solo al resultado, sino a las causas que dan lugar a ese resultado. Y por lo tanto, las condiciones son favorables para que se produzcan reacciones como las del estadio del Benito Villamarín,
con ese apoyo de una parte de la afición a Rubén Castro. Ojo, un apoyo que no es al jugador, no nos confundamos. Aquí la gente no cantaba Rubén Castro debe de jugar por la izquierda, o debe jugar por la derecha, o debe jugar más adelantado, o debe jugar más retrasado. Aquí están apoyando al hombre, no al jugador. Según el barómetro del CID del año pasado, los hombres dedican cada día, o las mujeres dedican cada día, un 97% más de tiempo a las tareas domésticas, un 26% más al cuidado de hijos e hijas, y a cambio de eso, los hombres tienen un 34% más de tiempo para el ocio. Todos los días. Y eso es poder. Entonces, es curioso cómo la interpretación que se hacía de una asignatura como Educación para la Ciudadanía se veía como un adoctrinamiento, mientras que mantener todas las ideas, referencias, valores que de alguna manera justifican la desigualdad y la violencia como parte de ella, es educación. Fijaros lo absurdo del problema, de la situación, cuando educar en igualdad para convivir en paz es adoctrinar y educar en desigualdad para mantener la injusticia, la discriminación, el abuso y la violencia es educar. ¿Cómo se abordan las causas? ¿Y cómo se evita que la juventud siga reproduciendo a través de ese conocimiento que van aprendiendo socialmente, puesto que existe la misma referencia? ¿Cómo hacerlo? Pues hay dos grandes referencias, muy teóricas, pero que son en realidad las únicas que pueden transformar esto. Una, la educación. Educación que va más allá de las aulas, pero la educación crítica sobre todos estos elementos. ¿Y cómo educamos a la sociedad críticamente sin necesidad de volver a pasar por la aula la gente que ya tenemos una edad? Pues fundamentalmente los medios de comunicación. Los medios de comunicación son la conciencia crítica social que puede presentar esta realidad y que puede hacerlo con una lectura crítica. Porque ahora mismo el debate de las denuncias falsas hace que, jugando con el mito de la Eva perversa, la inmensa mayoría de la población, y aquí seguro que hay mucha gente en esta sala, conoce a una mala mujer. A mi cuñado que se ha separado y la mujer le está haciendo la vida imposible, porque todo el mundo conoce a una mala mujer. A mí, vamos, yo conozco más que nadie porque todo el mundo me cuenta, a todas las que conoce, pero nadie conoce a un maltratador. Nadie conoce a un maltratador. Y son 600.000. Y nadie conoce a un machista. Así, bueno, algunos sí conocemos a algún machista, pero muy poco. Y conocemos a un machista porque ya se pasa. Ahora, ¿el por qué las mujeres se comportan de manera machista? Pues porque es cultura. Porque la cultura le ha dicho que ser una buena mujer y ser reconocida como buena mujer es hacer ese tipo de conducta y de comportamiento. Y porque de esa manera tú te sientes valorada. Porque tú puedes ser una magnífica empresaria, una magnífica médica, una magnífica arquitecta o abogada, pero te están cuestionando como mujer. Para mí el gran efecto positivo sería el hecho de que los hombres, los padres, pudiéramos disfrutar más y de manera más estrecha y compartida simultáneamente con la madre de lo que son esos primeros momentos del cuidado, el afecto, el cariño que se transmite y que nos transmite un hijo o una hija al nacer. Entonces yo creo que es una forma de romper la distancia o de acortar la distancia de la paternidad a la realidad del cuidado y el afecto, de la responsabilidad que ello supone y de iniciar una parte de tu vida con una visión completamente distinta. No es igual llegar del trabajo y encontrarte a tu niño o a tu niña en la cuna durmiendo y diciendo, ¡ay, pues ha comido muy bien, se ha tomado la toma entera, da igual, que haberlo vivido paso a paso, momento a momento, con sus sonrisas, con sus llantos, con sus pañales sucios, con sus pañales limpios y con su olor a bebé y a colonia nenuco. Y eso, al final, te influye y te hace ver las cosas de otra manera y creo que también sirve para reconocer todo lo que hay detrás de esos momentos.